El espiritismo como doctrina surgió en los Estados Unidos y nigromantes y otras figuras, junto con las hermanas Fox, a partir del siglo XIX, formaron parte de un conjunto de creencias codificadas por Allan Kardec. Kardec criticó las sesiones de mesas y otros tipos de prácticas espiritualistas, y el fraude se hizo frecuente a lo largo de este tiempo. Las apariciones, fantasmas, espíritus de los muertos que supuestamente volvían a la vida intentaban comunicarse a través de alfabetos codificados como la pasografía y otros recursos, incluso técnicas para comunicarse con los espíritus, hasta que Justo de Espada, un comerciante malagueño, autor de un pequeño libro psicografiado, comenzaron a publicar las primeras revistas de espiritismo. Fue justamente Rafael Hernández, Ángeles Garnichia y otras figuras que fundaron la Sociedad Constancia en 1877. Se congregaron un gran número de actividades, talleres de costura, actividad social, hacendados como Felipe Cenillosa, que escribieron abundantemente acerca del espiritismo, y fue justamente Cosme Mariño quien fundó la primera entidad que se ocupó de la experiencia mediúmnica y ayudaron o contribuyeron de alguna manera a la formación del espiritismo, al punto tal que el mismo Cosme Mariño, que figuró en una estampilla en España, comenzó a convocar a mujeres y hombres que decían tener habilidades extraordinarias para la mediumnidad. La Sociedad Constancia fue la primera entidad que incluyó un colegio infantil espírita, un coro, incluso damas de beneficencia que ayudaban a los pobres a través del asilo Primer Centenario. Esta actividad fue refrendada por Emilio de Márcico, un editor que publicó los primeros libros de Allan Kardec de 1887, y la prensa espírita se fructificó a través de revistas como La Fraternidad, La Idea a partir de 1923, Anales de Psicología y Sociología, y La Fraternidad, que fueron las primeras sociedades espíritas argentinas. Incluso la prensa general tuvo gran interés, como Fray Mocho, PBT y Caras y Caretas, y un gran número de mediums como Antonio Castilla, Estela Guerinó, y la visita del medium americano Henry Slade a la Sociedad Constancia, Juana de Rasetti, una de las mediums más impresionantes, María de Dadín, María Aramburu y otras, configuraron junto con Carlos Santos los primeros mediums que comenzaron a decollar en el espiritismo argentino. Osvaldo Firanza, un medium de materialización en La Plata, también constituyó una prueba de la que fue testigo incluso José Ingenieros, que emulaba de alguna manera a Daniel Douglas Home. Por supuesto, las críticas, Alejo Peiret y otros tantos, fueron, junto con Enrique Ferri, algunos de los críticos más pertinaces. El mesmerismo, o magnetismo animal, instrumentado por Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII, fue el primer método en virtud del cual se creía que los fluidos y las vibraciones humanas eran capaces de producir cambios en los individuos. El mesmerismo adquirió tal poder y expansión que Henry Beck, un británico en la Argentina, comenzó las primeras prácticas basadas en la mirada y en el uso de diversos instrumentos, como el estenómetro de Paul Joyre, el biómetro de Baraduc y otros instrumentos similares que permitían, supuestamente, medir los flujos por parte de las manos de los médiums. El hipnoscópico de Horowitz y muchos otros instrumentos, incluso utilizando péndulos en la radiestesia del siglo XIX, fueron parte de la práctica de Ovidio Rebaudi, un médico y químico argentino que utilizó el magnetismo animal como parte de su trabajo dentro de las comunidades espiritistas. A través de su literatura, El magnetismo experimental y curativo y otras obras, permitió el estudio de los fluidos y publicó numerosos libros, los primeros que se publicaron en América Latina. Su laboratorio de magnetismo y la Sociedad Magnetológica Argentina fueron las prácticas más usuales en el uso de este tipo de prácticas relativamente similares a la hipnosis, con la diferencia que el magnetismo proponía la existencia de fluidos que eran
posibles de fotografiar mediante diferentes tipos de instrumentos y poner en evidencia las así llamadas magnetografías, en donde, mediante procedimientos químicos secos, era posible obtener fotografías de los fluidos. Ovidio Rebaudi publicó la revista de Metapsíquica Experimental a lo largo de varios años, hasta 1923, y estas publicaciones ocuparon un gran interés por parte de la comunidad médica porteña en Buenos Aires, en virtud de la cual el gran interés a través de este tipo de prácticas sirvió para Luis van de Velde e incluso sus prácticas con placas vitalizantes que fueron publicadas por Caras y Caretas. Además, fotografías trascendentales, o sea, imágenes de espíritus, fueron parte del interés de Pedro Serié, un naturalista de La Plata, y magnetizadores como Luis Odell o Manuel Frascara constituyeron figuras de relevancia científica a través de la obra de Manio Rinaldini, que además, hasta 1920, incluso llegó a publicar un gran número de estas placas fotográficas. La idea que estas tecnologías pudieran servir al propósito de constituir métodos positivos para la investigación de los fluidos. Sin embargo, las críticas de sacerdotes como Miguel Mossi respecto al magnetismo, o incluso la mirada positiva de Sanjurjo López de Gomara, que publicó el primer libro de hipnosis clínica, sirvió para la crítica respecto al uso de diferentes métodos de hipnotismo y la idea de que la hipnosis podía proporcionar felicidad contrastó con las tesis médicas escritas en el mismo periodo. Camilo Clausolés, por ejemplo, se ocupó de investigar los métodos de la hidroterapia, la electricidad y otros procedimientos médicos para combatir el reuma y proporcionar curación y sanación. Fueron también medios en virtud de los cuales la sociedad porteña parecía tener cada vez más y más interés en este tipo de procedimientos de curación condenados por la ciencia, como por ejemplo las prácticas de curanderismo, las figuras de curanderos que presumiblemente, así como los cartomantes, proporcionaban la adivinación, y los espiritistas conformaron un congreso en 1921, un congreso interno, en el que incluso José Ingenieros sintió un vivo interés en estas prácticas. A pesar de esto, Lucio Meléndez, un alienista, y Rodríguez de la Torre fueron críticos del espiritismo y de las prácticas en el Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda. De hecho, José María Ramos Mejía, un médico argentino, también fue crítico, así como Harvey Houdini, que combatió las prácticas espiritistas. La teosofía fue una filosofía creada por Helena Pretona Blavatsky, en la cual se comenzaron a publicar un gran número de revistas, libros como La Verdad, entre otros muchos, y una editorial teosófica en relación con esta temática, fundada por Nicolás Quiera en 1907, inauguró un periodo de prensa espiritualista de gran importancia en los años 20. Por entonces, revistas como Sofía, Conocimiento y la Biblioteca Teosófica Argentina, fundada en 1918, representaron un contraste con las inquietudes de antropólogos y filósofos como Enrique Mouchet o Efrón, que fundaron el Instituto de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y crearon dentro del instituto un departamento de psicología paranormal. En este campo se publicaron también revistas y numerosos artículos en relación con la presencia de filósofos como los alemanes Hans Driesch o Max de Soa, impulsores del estudio del espiritismo, en el contexto de la visita de Albert Einstein en la Argentina en la Universidad de Buenos Aires, que nos visitó gracias al Instituto Argentino Germano. Por entonces también se fundó la Liga Argentina de Higiene Mental en 1929 de la mano de Fernando Gorriti y Gonzalo Bosch, que fueron figuras que impulsaron el estudio del espiritismo, pero con una mirada crítica en la prensa médica argentina, en la cual el concepto de estados de parapsiquiatría contrastaba con el estudio de los psíquicos y los médicos. Gonzalo Bosch fue un crítico duro y acérrimo después de visitar Luz del Porvenir y otras sociedades espiritistas que propugnaban una serie de prácticas mediúmnicas que eran muy cuestionadas, como la presencia de niños en las sesiones, en contraste con la imagen que José Fernández, un crítico de Bosch, comenzó también a iniciar a partir de la Asociación de Parapsicología Argentina. Publicó y
Por supuesto, dictó conferencias en la Sociedad Científica Argentina y llevó junto a Eduardo Del Ponte, un biólogo, a numerosos médiums como Luis María Rabagnán y María Amanda Rabagnán. Durante el periodo peronista, la expansión del espiritismo adquirió un matiz mucho más crítico. La obra de J. Berrain ya había sido expandida a través del estudio e investigación mediante procedimientos estadísticos, con Cartasener y otros métodos. Se creó la Asociación Argentina de Parapsicología, de parte de Ricardo Musso, y el Instituto Argentino de Parapsicología algunos años más tarde, y apareció el primer libro, En los límites de la psicología, con el cual matemáticos como Juan Kerbor, entre muchos otros, publicaron número de revistas, la revista de Parapsicología, y se llevó a cabo un gran número de investigaciones en radiestesia, psicometría y estudios con Cartasener y otros procedimientos. La introducción de la matemática y los métodos estadísticos permitió al doctor Ricardo Musso expandir los estudios de investigación en parapsicología en la Argentina en la década del 50. Este tipo de actividades atrajo la atención de numerosas autoridades y médicos, como el doctor Bartolomé Mocio, que entró en debate con Daniel Stockdale, un médico en la Semana Médica, y mostró las contradicciones entre los médicos y los espiritistas. Orlando Canavesio, por su parte, presentó y defendió su tesis doctoral, Electroencefalografía en los estados metapsíquicos, y a partir de este trabajo, el gobierno peronista sintió un fuerte interés y atracción hacia la práctica de la mediumnidad, al punto tal que el médico, el doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud del general Perón, creó el Instituto de Psicopatología Aplicada. Allí se otorgaron certificados médicos a los médiums y se publicaron revistas en el mismo periodo, como la Revista Médica de Metapsíquica, publicada por Orlando Canavesio, y un gran número de trabajos e investigaciones comenzaron durante ese periodo en particular. La obra del doctor Canavesio fue sumamente significativa y permitió un quiebre entre ellos Eduardo Barbagelata, César Castillo y otros médicos. Configuraron el Instituto de Psicopatología Aplicada, que estudiaron las habilidades psíquicas de radiestesistas como Anne de la Motte Carrel, Irma Maggi, una inmigrante italiana, y Luis Acuabela, un radiestesista médico del Hospital Zubizarreta. La figura posiblemente más controvertida fue Eric Kutternheim-Lack y Armando King, radiestesistas y psíquicos que cooperaron durante el gobierno peronista, a pesar de que la Confederación Espírita Argentina mantuvo distancia respecto a estas prácticas. La fundación de la Escuela Científica Basilio en 1938 y su presidente, el hermano Lalo, Hilario Fernández, fueron las figuras más decollantes en un periodo en el que la Escuela Basilio comenzó un gran periodo de expansión a través de diversos tipos de actividades populares que fueron criticadas por la Iglesia Católica durante aquel periodo, en el Luna Park y en otros espacios públicos en donde se llevaron a cabo un gran número de eventos. En síntesis, el libro discute saberes, tensiones y límites del espiritismo argentino que constituyeron gran parte de nuestro saber esotérico.